Hola amigos, ¿cómo están? Soy Francisco Prado, analista junguiano y director de la escuela Unus Mundus de Tarot Sofía en Quito, Ecuador, Sudamérica. Bueno, en este pequeño video quería mostrarles un punto importante de la interpretación del tarot. Bueno, aquí estoy con el arcano mayor del tarot de Marsella, en el sentido de que tenemos que tener en cuenta tres puntos a la hora de interpretar cada arcano. El primer punto es el contexto del consultante, digamos su situación vital, su pregunta, su inquietud, su problema, el momento en que está viviendo, su crisis tal vez. Ese es el primero, el que le llamamos el contexto. El segundo punto tiene que ver mucho con la posición de las cartas de los arcanos en un esquema de lectura. Por ejemplo, en la cruz celta puede ser la posición del pasado, o la posición del mundo exterior, o la posición del obstáculo. O sea, ¿qué posición ocupa esta carta en un esquema específico de lectura? Y el tercer y último punto es las claves del arcano. Por ejemplo, qué significa el arcano, qué arquetipo tiene, su interpretación positiva o negativa, qué sé yo, todas las claves numerológicas, simbólicas que tenga cada arcano mayor o menor. Ahora voy a usar solo el arcano mayor para explicar cómo funciona este punto de la interpretación, que es como nosotros en la escuela Unus Mundus interpretamos el tarot. Vamos a poner un contexto ficticio de un consultante, por ejemplo, de 40 años, me estoy inventando, por ejemplo, que tenga una profesión bastante teórica como filósofo o, qué sé yo, matemático, eh, y que esta persona está atravesando una crisis, está soltero, nunca se ha casado, nunca ha tenido una pareja, y se pregunta que realmente qué puede hacer porque su vida es aburrida, ¿no? Todo esto lo pensé un poquito antes del video, es un caso ficticio. A veces hacemos casos ficticios para practicar lectura sin comprometer casos reales. Entonces, bueno, la pregunta que podría haber hecho este consultante es ¿qué hacer en medio de una vida sin emoción, sin pasión, en medio de una vida aburrida? ¿Qué hace? ¿Qué actitud tomar? ¿Cómo puede resolver este problema? ¿No? Entonces vamos a practicar ahora con un pequeño método que me enseñó mi amigo Galo Vilches Cabrera, que es tomar el arcano mayor y dar la vuelta a la primera carta, digamos su primer mensaje, y luego ver la carta del fondo del mazo. Entonces, por ejemplo, la primera carta yo le pondría como lo que hay que evitar. Y la carta segunda, la del fondo, le pondría lo que hay que favorecer, o sea, lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, en el caso de este consultante ficticio, entonces yo lo que le diría es que la primera carta es lo que hay que evitar. Nos sale el ermitaño. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta, no se olviden, contexto, o sea, el consultante lleva una vida aburrida, está sin pasión, está solo, ¿sí? Digamos, la posición, que en este caso es lo que hay que evitar, y el significado del arcano, que en este caso, bueno, tenemos el arquetipo del ermitaño, que es el anciano sabio, que es la persona solitaria, todo lo que sabemos del arcano, ¿no? Digamos estos significados que nosotros ya hemos incorporado, el arquetipo del Cenex, del anciano sabio, de la búsqueda de la sabiduría, pero en el sentido, sí, en sentido de lo que hay que evitar, yo le diría que aquí el aspecto del ermitaño se interpretaría de forma negativa, porque se entiende que lo que hay que evitar son cosas que no nos ayudan. Entonces aquí yo le diría al consultante que lo que hay que evitar, por ejemplo, es encerrarse, permanecer solo, encerrarse en una cuestión espiritual o filosófica o teórica, intelectual, ¿no es cierto? El espíritu puede ser también intelectual. Eh, Permanecer en la crisis eterna, digamos así, ¿no? En una introversión demasiado marcada, en un encierro. Eso es lo que hay que evitar. Fíjense cómo aquí hemos tomado las tres cosas que les dije al comienzo, el contexto, las claves y también la posición de la carta. Ahora damos la vuelta, esto me enseñó Galo, damos la vuelta y la última carta interesante nos aparece el diablo.
que esto sería lo que hay que favorecer. Entonces, en este caso, yo le diría, tomando en cuenta estos tres puntos, que él necesita conectarse con la fuente de su pasión, conectarse con su cuerpo, con su sexualidad, con todo lo que a él le puede causar placer, alegría, romper ciertas barreras, tal vez las barreras de el ermitaño, que puede ser muy, muy frío y muy, muy dogmático, muy rígido. Romper esas barreras, liberarse, conectarse con su fuente de diversión, de placer y explorar todo lo que tiene que ver con el instinto, ¿no? La sexualidad, la agresividad, el placer, lo corporal, lo instintivo, la alegría, el desenfreno un poquito, ¿no? Entonces es bastante interesante el contraste que hay entre las dos cartas. Pero fíjense cómo hemos integrado en cada carta los tres puntos, ¿no? El contexto del consultante, las claves de cada arcano y también la posición que ocupa el arcano, que en este caso sería, en el caso del diablo sería la posición de lo que hay que favorecer, cuando la primera era lo que hay que evitar. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño método y no se olviden de, en el momento de interpretar las cartas, tener presente estos tres puntos: el contexto del consultante, la posición de la carta en la lectura y las claves que el arcano tiene. O sea, estas claves simbólicas que hemos incorporado, los significados que hemos incorporado de todos los arcanos. Bueno, un placer y nos veremos la próxima. Chao, saludos desde Quito.